Saludos afectuosos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga de una manera especial. Una vez más quiero felicitar a los maestros de la iglesia, de las iglesias, de todas las iglesias, y por supuesto también a los maestros de las escuelas seculares. Mis felicitaciones sinceras y mi reconocimiento a todos los maestros. Dios sea con ustedes. El día de ayer empezamos a tratar sobre el tema de Jesús, el Maestro Supremo. Y toda esta semana vamos a estar hablando acerca de Jesús como el Maestro. Pero ayer les planteaba una pregunta y es esta. Jesucristo es Dios. Y como Dios, todo lo sabe. Todo lo sabe. Sin embargo, la palabra del Señor en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura, en edad y en sabiduría. Como todos los humanos, creció en estatura. Como todos los humanos, creció en edad. Pero también creció, como todos los humanos, en sabiduría. Sabiduría tiene que ver con conocimientos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la ciencia son conocimientos y la sabiduría es aplicar esos conocimientos en forma adecuada, oportuna y espiritual. Pero en todo caso, si se tiene sabiduría es porque se tienen conocimientos, y si se crece en sabiduría, se crece en conocimientos. Y la pregunta es, si Jesucristo es Dios, ¿crecía en conocimientos? Si es Dios, todo lo sabe. No puede crecer en conocimientos, porque entonces ya no tendría el atributo divino de la omnisciencia, de que todo lo sabe. Entonces ya no sería Dios. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está eso? Escúcheme bien. Vamos a platicar unos momentos sobre este tema que es muy intrincado, muy profundo, muy difícil. Pero para empezar, le digo, tenemos que estudiar esto y otras muchas otras cosas basados en lo que la Biblia declara, no en la lógica humana. Porque una cosa es la lógica humana y otra cosa es la lógica divina. La palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada. Pero los conocimientos humanos dicen, no, hubo una explosión, etc. Y bueno, así empezó todo el universo. ¿Y a qué se basan ellos? ¿A qué se basan? Entonces hay un conflicto allí. Nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Y partiendo de ahí, es lo que yo estoy mencionando, yo me baso en lo que la Biblia dice, no en lo que los humanos declaran o razonan, o la lógica humana, sino, mire, no es lógico que un niño nazca de una mujer virgen, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ni ha tenido inseminación artificial. Ese fue el caso de María, que ni tuvo relaciones sexuales con José, y por supuesto en aquel tiempo no existía la inseminación artificial. Fue un milagro de parte de Dios. Dice que por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Se lo contesto en 3 palabras. No lo sé. Otras 3 palabras, no lo entiendo. Simplemente lo acepto por la fe. Que por obra del Espíritu Santo quedó encinta, quedó embarazada María y nació aquel niño, el niño Jesús, por obra del Espíritu Santo. Bien, entonces, en Jesús, en Cristo, hay 2 naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Es perfecto humano y perfecto Dios. Ahora, aquí es donde también no se puede entender, porque no va de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido como humanos. Y es esto, que una persona es un individuo completamente distinto
a todos los demás. Por muy parecido que pensemos, no pensamos lo mismo. Usted piensa una cosa y yo pienso otra. No pensamos exactamente igual. No sentimos igual, exactamente igual, y menos actuamos exactamente igual. Pero en el caso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo piensan, sienten y actúan exactamente igual. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, tuvo la naturaleza divina. Es divino. No digo era divino, no. Siempre fue divino, es divino y siempre lo será. Y como divino, todo lo sabe. Tiene el atributo de la omnisciencia. Todo lo sabe. Lo pasado, lo presente y lo futuro. Todo lo sabe. Pero como humano, no sabía algunas cosas. Creció en sabiduría. Creció en sabiduría. Estuvo dispuesto a aprender. Entonces, como humano, ignoraba algunas cosas. Y dice aquí Lucas capítulo 2 y versículo 52 que crecía en estatura, en edad y en sabiduría. Lo dice la Biblia que sí crecía en sabiduría, porque tuvo o tiene la naturaleza humana. Pero aquí va la situación que escapa a nuestra comprensión. Las dos naturalezas se unieron, la naturaleza divina con la naturaleza humana. La naturaleza divina no tiene principio, la naturaleza humana sí tuvo principio cuando nació en Belén, cuando nació de María allá en el pueblo de Belén. Ahí empieza su naturaleza humana. Y esa naturaleza humana queda unida a la naturaleza divina. Y entonces le llamamos Cristo, el Hijo de Dios. En Cristo están unidas esas dos naturalezas, la divina y la humana. Y sin embargo, no son dos, es uno solamente. Ahí es donde no lo entendemos. Ahí no lo entendemos. No podemos decir son dos Jesús o dos Cristo, uno es humano y otro es divino. No, es una sola persona. Así como también es difícil entender que en la Trinidad son tres personas y un solo Dios. En Cristo son no son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo, pero una sola persona. Hay que estudiar más la persona del Hijo de Dios, la persona de Cristo. Entonces, la Biblia nos declara que fue humano. Tuvo hambre, tuvo frío, se cansó, tuvo sueño. Como divino ni se cansa, ni tiene frío, ni tiene hambre, no. Así es el Señor Jesucristo. Así es Él. Entonces, el Señor Jesucristo creció en sabiduría como humano. Como divino no creció en sabiduría, todo lo supo. ¿Por qué? Porque tuvo las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en una persona, la persona de Cristo. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Eso es lo que creo yo. Yo creo la palabra del Señor. Y reconozco que hay cosas que humanamente son increíbles, como el hecho de que Jonás fue tragado por la ballena y estuvo 3 días allí en el vientre de la ballena y no se murió, y finalmente la ballena fue y lo vomitó allá cerca del lugar a donde Dios quería que fuera Jonás. ¿Cómo sobrevivió en el vientre de la ballena? Sobrevivió. Lo dice la palabra de Dios, que se lo tragó la ballena. Y yo he dicho, catálógueme como una persona muy, ¿qué será? Bueno, usted catalogue. Yo creo que la ballena se tragó a Jonás
Y si dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo iba a creer. Como, bueno, a pedacitos, ¿verdad? Pero, porque así dice la palabra de Dios, que un pez grande, ha habido discusión sobre si era ballena, si era ballena o era otra clase de pez, pero el caso es que se lo tragó, así dice la Biblia, y fue y lo vomitó. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Yo creo que se hundieron los muros de Jericó, porque así lo dice la Biblia. Yo creo que cayó pan del cielo, porque así lo dice la Biblia. Yo creo que se abrió el mar rojo, porque así lo dice la Biblia. Y en este caso, creo que Jesús creció en sabiduría, pero también creo que como Dios, todo lo sabía. Dos naturalezas, una sola persona. Vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, no solamente para entender, más que todo para aceptar lo que la palabra del Señor dice, aunque sea en contra de la lógica humana. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo que tenemos muchas limitaciones como humanos para entenderte a ti, Señor Jesucristo. Entender que esas dos naturalezas, la humana y la divina, están en ti y que eres una sola persona, la persona de Cristo. Señor, ayúdanos para humildemente aceptar lo que dice tu palabra y servirte con todo nuestro corazón, con toda humildad. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén.